Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de El Fútbol de Siempre. Y debido al gran éxito que tuvo el video anterior hablando un poco del sorteo para el Mundial Sub-20 de la selección de Guatemala de esa misma categoría, hoy vamos a estar hablando, vamos a hacer una predicción y un análisis de lo que será el sorteo de la Copa de Oro de este mismo año 2023, que se estará sorteando el próximo 14 de abril y que tiene como protagonista claramente a la selección guatemalteca. Vamos a estar hablando además de cómo se va a estar dando este sorteo, de qué es lo mejor y qué es lo peor en nuestro sentido y en nuestro análisis para la selección de Guatemala, y también un poco explicando cómo va a ser la Copa de Oro y cómo estará compuesto su sorteo. El sorteo contará con 8 bombos, los cuales se dividirán del 1 al 4 en esferas con el nombre de las selecciones, divididos obviamente por los cabecillas de grupo y el resto clasificados en orden, y luego del 5 al 8 estarán los grupos en los cuales se dividirán del A al D, es decir, del 1 al 4 se elegirá el equipo en cada uno de los bombos, en cada uno de los pots, y luego del 5 al 8 pasarán a ser ubicados en cada uno de los grupos que estarán divididos del A al D. Debemos hablar en principio de lo que es el pot 1, el bombo 1, que va a estar ocupado por los cabezas de grupo, los mejores clasificados en este caso para la Copa de Oro, que serán Estados Unidos, México, Costa Rica y Canadá. Y así también estarán ubicados en orden de letra: grupo A para Estados Unidos, grupo B para México, grupo C para Costa Rica y grupo D para Canadá. Por lo que estas selecciones solo se podrán cruzar en la ronda de eliminación. Pasamos a hablar del bombo 2, que tendrá como selecciones ubicadas Panamá, Haití, Jamaica y Guatemala. Aquí es donde está la selección de los Chapines, y tengan en cuenta que no va a poder enfrentarse con ninguna de las otras 3 selecciones restantes del mismo bombo, ya que van a ser ubicadas en otro grupo. Mientras que el bombo 3 contará con la presencia de Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua, quienes son también, como en el bombo 1, los potenciales rivales de la selección de los Chapines. Finalmente, el cuarto y último bombo tendrá a Qatar y así también los 3 ganadores de los duelos preliminares. Cuando hablamos de los duelos preliminares, son aquellas selecciones que no están clasificadas de por sí a la Copa de Oro y que deberán cruzar diferentes enfrentamientos para poder ser los 3 cupos finales para ese bombo 4, que acompañarán como también invitado al seleccionado de Qatar. ¿Quiénes van a ser los enfrentados en estos cruces preliminares? En principio, los ya ubicados serán Trinidad y Tobago, Martinica, Curazao, Guayana Francesa, Surinam y Guyana. Ellos en los enfrentamientos se ubicarán como cabezas de serie, mientras que por sorteo deberán salir sus cruces, quienes son los seleccionados de Guadalupe, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Granada, Puerto Rico y San Martín. Ellos deberán cruzarse con los nombrados anteriormente y también denominados como cabecilla de grupo, y a partir de ello van a salir claramente un clasificado de cada enfrentamiento. En esos enfrentamientos se volverán a cruzar, y como ya tiene organizado la Copa de Oro, el primer clasificado saldrá del ganador del enfrentamiento 1, es decir, Trinidad y Tobago más su rival sorteado, como habíamos nombrado, frente al ganador del enfrentamiento 6, que va a ser Guyana frente a otro sorteado. El segundo clasificado será el ganador del enfrentamiento 2, que en este caso sería Martinica o su sorteado, frente al ganador del enfrentamiento 5, que va a ser Surinam o también quien le toque salir sorteado. Por último, el tercer clasificado para el bombo 4 saldrá del ganador del enfrentamiento 3, que será Curazao o su equipo sorteado, contra el ganador del enfrentamiento 4, que será Guayana Francesa o también quien le toque en el sorteo preliminar. Bien, explicado un poco la Copa de Oro y cómo van a estar divididos los bombos y quiénes son los cupos faltantes, vamos a estar hablando de lo que le conviene y no le conviene a nuestro pensamiento subjetivo a Guatemala, también analizando un poco el fútbol y las selecciones que puede tener como potenciales rivales. Recordemos que va a estar en cualquiera de los 4 grupos con uno de los cabezas, que serán Estados Unidos, México, Costa Rica o Canadá.
de alguno de ellos no va a poder evitar el cruce, y en mi particularidad creo que la mejor idea sería cruzarse con Costa Rica, que hoy está pasando un mal momento, que tiene a su técnico ahí en la cuerda floja y que realmente no tiene uno de sus mejores rendimientos, lo cual podría salir un gran cruce y también beneficioso para la selección de los chapines. Por otro lado, sabemos, como dijimos anteriormente, que va a evitar a Panamá, Haití y Jamaica, lo cual son selecciones que hoy están en crecimiento y que realmente tienen un juego que puede llegar a complicar a la selección de Guatemala, lo cual es importante que esté en el mismo pot, esté en el mismo bombo y pueda evitar a estas tres selecciones que son realmente complicadas. Pasando a hablar del pot 3, del bombo 3, tenemos a Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua, lo cual yo creería que a Guatemala realmente le va a hacer muy bien tener un clásico con Nicaragua, poder mostrar carácter, poder encontrar ahí también un buen juego y por qué no un buen resultado, pero tampoco descartaría la posibilidad de que en ese caso también le toque Cuba, que podría llegar a ser una de las potenciales selecciones con menor nivel dentro del gran nivel que manejan todas en este bombo 3, pero una de las que lo haría a la selección salir más ilesa de esta fase de grupos de la Copa de Oro y poder permitirle clasificar a la ronda de eliminación. Y por último, será difícil hablar del bombo 4, ya que solo está Qatar en este bombo como clasificado. Todavía deberemos esperar de los enfrentamientos de las rondas preliminares, lo cual son selecciones a priori inferiores que por algo no están del todo clasificadas en la Copa de Oro, lo cual es un poco difícil sin saber los países que van a estar hasta ahora clasificados, pero sin duda alguna que Guatemala, si no quiere pasar por problemas y realmente quiere pelear esta Copa de Oro, debería ganarle a cualquiera de los 4 que se enfrente en este último bombo 4 y que le toque dentro de su grupo. Hablando un poco también de lo evitable, ¿no? De ese grupo que podría ser un grupo de la muerte, un grupo complicado, un grupo duro para Guatemala, pasando al otro extremo, sería que le toque tanto Estados Unidos como Canadá. Son dos selecciones muy fuertes que siempre pelean todas las competiciones a nivel CONCACAF y que cada vez tratan de meterse más en la discusión de las competencias internacionales, lo cual sería un rival de peligro y de dificultad para los chapines, que no significa que no debería enfrentar o que les tenga miedo, sin duda alguna, pero van a ser rivales que van a tener mucha dificultad a la hora de presentarse en el partido. Pasando a hablar del bombo 3, yo creo que Honduras y El Salvador son dos selecciones, quizás principalmente Honduras, son dos selecciones que cuesta poder enfrentar y cuesta poder superar, ¿no? Son rivales de todos los días, rivales que uno se cruza en eliminatorias como todos, ¿no? Pero realmente que cuestan y que pueden llegar a complicar una clasificación o una lucha por la clasificación a la ronda de eliminación con la selección de Guatemala. Por último, como ya dijimos, el bombo 4 es difícil de analizar, difícil de poder ponerle un nombre, ya que todavía no han clasificado el resto de las selecciones, pero la selección de Qatar, ya teniendo un aire mundialista, puede llegar a complicar la situación. Es una caja de sorpresas, pero realmente sabemos que es el único hasta ahora clasificado en ese bombo 4 y que no estaría para nada mal evitarlo, sabiendo que tiene un ritmo de competencia quizás elevado debido a la competencia que ha tenido mundialista, más allá de que no le haya ido de la mejor manera a los cataríes. Bien, dicho todo esto, cabe la aclaración, más allá de los análisis y de la predicción que podamos hacer del sorteo de esta Copa de Oro para Guatemala, sabemos que realmente va a ser complicado de todas maneras y que uno siempre tiene que pensar que para ser el campeón o para realmente llegar lejos le tiene que ganar a quien sea y de una muy buena manera, demostrando su fútbol, demostrando su juego y sobre todo con carácter, personalidad y, como nosotros decimos aquí en Argentina, con huevos, con garra. Realmente va a ser una Copa de Oro interesante para Guatemala, para realmente saber si está para poder pelearla, si tiene una personalidad y un carácter que demostrar y que mostrar en el campo de juego para poder llegar lo más lejos posible, y ojalá que sea una Copa de Oro épica para la selección guatemalteca.